¿Qué tal? Muy buenos días. Nos encontramos en el segundo Foro Regional Fortalecimiento de Capacidades para el fortalecimiento de liderazgos femeninos hacia la construcción de una democracia paritaria y libre de violencia. Esta mañana nos honran con su presencia en la mesa de honor, por una parte, la licenciada y maestra Adriana Bracho Alegría. Bienvenida. El magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, Miguel Ángel Carballido Díaz. Natalia Calero Sánchez, especialista en gestión de programas de Naciones Unidas. El magistrado de la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Enrique Figueroa Ávila. Y también está el magistrado de la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el magistrado Juan Manuel Sánchez Macías. Y bien, para dar inicio a este segundo foro regional aquí en la ciudad de Oaxaca, le solicitamos a la licenciada Adriana Bracho Alegría, asesora de la ponencia de la magistrada Mónica Aralís Soto Fregoso, de la Sala Superior del Tribunal Electoral, que nos dé las palabras de bienvenida. Por favor, maestra. Muy buenos días, me siento muy honrada, agradezco mucho la presentación de la queridísima Marta Tagle y me siento muy honrada en estar con ustedes este día. El mensaje que les voy a emitir es a nombre de la magistrada Mónica Soto Fregoso, quien no pudo asistir por compromisos que le salieron de último momento, pero me da mucho gusto estar aquí y pues daré paso a leer el mensaje que me fue encomendado en esta mañana. A nombre de los magistrados que integran la Sala Superior, la magistrada presidenta Yanino Talora Malasís y la magistrada Mónica Soto Fregoso, me permite saludar al magistrado Enrique Figueroa Ávila, al magistrado Juan Manuel Sánchez Macías, al magistrado Miguel Ángel Carballido y a Natalia Calero, que me acompañan esta semana en el presidium, este día en el presidium, y le doy la más cordial bienvenida a las especialistas y a las líderes que están aquí reunidas con nosotros el día de hoy, integrantes de los grupos de la sociedad civil que están interesadas en promover sus derechos y de participación. Me es muy grato recibirlas en este foro, segundo foro de los foros regionales Fortalecimiento de Capacidades para la Formación de Liderazgos Femeninos hacia la Construcción de una Democracia Paritaria y Libre de Violencia, que se realiza en el marco de los 16 días de activismo en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Quiero aprovechar esta ocasión para expresarles que con esta actividad el Tribunal del Poder Judicial de la Federación refrenda el compromiso y entusiasmo de trabajar a favor de las mujeres con la ONU Mujeres en México en el marco del acuerdo de participación que tenemos firmado entre ambas instituciones. En este convenio se estableció una alianza estratégica que busca, a través de acciones institucionales con actividades de formación, investigación, difusión y vinculación, fortalecer el liderazgo, la participación política de las mujeres en México y el pleno goce de los derechos político-electorales de las mismas. A partir de este convenio, se busca celebrar 4 foros regionales dirigidos al fortalecimiento del liderazgo para la participación política de las mujeres en igualdad de condiciones y libre de violencia, en los que además les proporcionaremos información y herramientas técnicas y didácticas para la defensa de sus derechos político-electorales. Entre algunas de las herramientas que se entregarán a las y los participantes está la actualización en materia de armonización legislativa en relación con el principio de paridad y con la violencia política contra las mujeres en razón de género. Y esta actualización está realizada para cada una de las entidades federativas en unas fichas técnicas que les serán entregadas. El día de hoy, en el marco de las actividades de este foro, se presentará también el protocolo modelo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género de Oaxaca, el cual fue elaborado a partir de un diagnóstico del Estado y con el propósito de que sirva de guía para que cada una de las entidades federativas elaboren el propio. Así es, en este contexto que se inserta el foro que hoy estamos iniciando, el segundo de 4, se abonará la consolidación de una democracia sustantiva, paritaria y libre de violencia.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está comprometido con la promoción, protección y garantía de los derechos político-electorales de las mujeres. Es decir, estamos convencidos de la necesidad de dar a conocer los derechos y proporcionar las herramientas para su defensa. En este sentido, el Tribunal es el principal interesado en fortalecer liderazgos femeninos que sean conscientes de sus derechos y que conozcan cómo defenderlos. Así es, trabajamos para garantizar y construir una paridad rumbo al 2018 que sirva como vehículo de mujeres empoderadas para que se posicione un mayor número de agendas de género en la contienda y que den lugar a la elaboración de políticas públicas por y para ellas. Por lo que toca a la violencia política contra las mujeres en razón de género, es claro que la tendencia de casos presentados ante las instancias jurisdiccionales va en sentido ascendente. De ahí la importancia de que todas las autoridades, en el ámbito de su competencia, afiancen sus obligaciones constitucionales de adoptar medidas para prevenirla, atenderla, sancionarla, repararla y erradicarla. En este sentido, es muy importante resaltar que de los 86 asuntos relacionados con violencia política que el Tribunal ha recibido al 2 de noviembre de 2017, las estadísticas nos dicen que la gran mayoría de los asuntos son declarados infundados, con 31 casos, 19 se resuelven por la vía de acuerdo, 13 fueron fundados, 13 fundados en parte, 6 desechados, 2 sobreseídos, 1 por instrucción y 1 por no interpuesto. De ahí la importancia de realizar acciones interinstitucionales direccionadas para informar y asesorar a las mujeres víctimas sobre sus derechos, así como dotarles de elementos para que puedan impugnar casos sólidos y fundamentados que a su vez se reproduzcan en sentencias que les sean favorables. Este segundo foro que hoy comenzamos constituye una acción interinstitucional en este sentido. Sin embargo, quisiera subrayar que el evento que hoy nos reúne es solo un punto de partida. Constituye una plataforma regional que busca servir de base para dos cuestiones. Uno, corresponsabilidad y formación de redes. Un sistema garantista como el adoptado por la Reforma Constitucional en materia de derechos humanos de 2011 parte de un principio de corresponsabilidad entre autoridades, partidos políticos, candidatas y candidatos, organizaciones de la sociedad civil y la academia, para llevar a cabo acciones conjuntas que nos permitan construir una democracia paritaria, sustantiva y, sobre todo, libre de violencia. En este sentido, resulta fundamental que todas y todos los actores involucrados coordinen acciones de cara al proceso electoral 2018. Así, las acciones en materia de litigio estratégico de derechos político-electorales resultarán fundamentales. El cumplimiento del principio de paridad por parte de los partidos políticos, desde la formación de sus órganos internos hasta la propuesta de candidatos y candidatas, será clave. La atención integral de casos de violencia contra las mujeres en razón de género por parte de las autoridades competentes contribuirá a investigarla, sancionarla, repararlo y con ello prevenirla. De ahí la importancia de aprovechar este encuentro para formar redes que permitan coordinar todas estas acciones entre los diversos actores, pero también para generar alianzas estratégicas entre mujeres que les permita incidir políticamente en los espacios de toma de decisiones y construir una agenda integral y una plataforma política desde una perspectiva de género intercultural. Autoformación sería el segundo punto. Insisto, este foro busca proporcionar a todas las mujeres interesadas en participar en el ámbito de la política ciertas herramientas desde las cuales partir. Pero resulta fundamental que no se queden con ellas exclusivamente, sino que profundicen en las mismas. El 8 de marzo pasado, en el marco del Día Internacional de la Mujer, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en conjunto con el Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE, el Instituto Nacional de las Mujeres y Mujeres, puso a disposición del público en general el curso en línea Política y Políticas Públicas con perspectiva de género. Dicho curso tiene como objetivo proporcionar conocimientos y habilidades prácticas para fortalecer el liderazgo y la participación política de las mujeres, especialmente interesadas en asuntos públicos. También les proporciona elementos para comprender los procesos político-electorales y los problemas públicos desde una perspectiva de género. Fortalece las habilidades de gestión, dirección y negociación, comunicación política y estrategia electoral, así como el diseño e implementación de políticas públicas.
De las cerca de 4,000 usuarias registradas en esta plataforma, 218 pueden considerarse usuarias activas, es decir, que han ingresado a la plataforma y han revisado por lo menos alguno de los primeros temas. Esta cifra representa un 68.07% del total de usuarias registradas. En este evento les serán repartidas tarjetas postales que contienen información detallada de dicho curso, su objetivo, contenido y plataforma virtual en la que se encuentra disponible. Invito a todas y a todos a sacar el mejor provecho del mismo. Como ustedes saben, el pasado jueves se hizo la presentación oficial del protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género 2017, el cual constituye un referente de actuación ciudadana e interinstitucional en el ámbito federal. Este protocolo es una herramienta cuya elaboración y actualización fue impulsada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en colaboración con las instituciones encargadas de la atención de dicha modalidad de violencia ante la ausencia de un marco legislativo que determine específicamente las medidas a adoptar para prevenirla, atenderla, sancionarla, repararla y erradicarla. En definitiva, resulta una herramienta útil tanto para guiar a las autoridades competentes en la coordinación interinstitucional para la atención integral de víctimas de violencia política por razones de género, como también a las propias víctimas para entender cuándo han sufrido violencia política por razón de género y qué tienen que hacer para denunciarla. Asimismo, además de permitirme invitarlas e invitarlos a que se apropien de esta valiosa herramienta de actuación, aprovecho para anunciarles que la edición 2017 ya se encuentra a su disposición en la página web del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el micrositio de la Dirección General de Igualdad de Derechos y Paridad de Género, en el que además pueden encontrar las sentencias en la materia, así como la información documental y bibliográfica sobre temas de género y justicia electoral. Además, también se los vamos a regalar. Aquí lo tenemos, el impreso. En definitiva, y como un beneficio tangible de este segundo foro, permítanme sugerirles que a partir del protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género, edición 2017, impulsado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, retomen el concepto consensuado de violencia política y en conjunto con los cuadernillos de armonización legislativa de su entidad y el protocolo modelo del Estado de Oaxaca, impulsen la creación de su propio protocolo modelo estatal. Finalmente, invito a todas y a todos los participantes a lograr la suma de esfuerzos desde nuestros diferentes ámbitos de acción, de tal forma que nos permita constituir liderazgos femeninos sólidos, cerrar las brechas para alcanzar la paridad y con ella una igualdad sustantiva efectiva que garantice una participación política de las mujeres libres de violencia. Deseo que estos talleres tengan el mayor de los provechos, que sean para ustedes un referente de aquí en adelante y les envío de parte de la magistrada Mónica Soto un abrazo afectuoso y estamos para servirles a sus órdenes. Muchas gracias. Agradecemos mucho a la maestra Bracho Alegría por traernos las palabras de la magistrada Mónica Soto Arali. Y a continuación le solicitamos al magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, al magistrado Miguel Ángel Carballido, que nos dé unas palabras también a las integrantes de este foro. Muchas gracias. Muy buenos días a todas ustedes. Saludo, por supuesto, de una manera especial a doña Adriana Bracho Alegría, de Sala Superior, a los magistrados Enrique Figueroa Ávila, Juan Manuel Sánchez Macías, señores magistrados, muy buenos días, y por supuesto a la especialista de ONU, Natalia Calero Sánchez, a todas, a todos, bienvenidos a la ciudad de Oaxaca de Juárez. Por supuesto, esta ciudad siempre con el ánimo de recibir a sus visitantes de la mejor manera posible. Somos una entidad notoriamente con la vocación turística, con la vocación cultural, con una vocación basada en unas raíces multiculturales, pluriculturales, multiétnicas, pero fundamentalmente con una vocación abiertamente democrática. Nuestros antecedentes históricos como entidad federativa, pero también la realidad viva de nuestra entidad en estos días reflejan esta forma de ser de los oaxaqueños
que buscan, por supuesto, con todo derecho, la forma de obtener mejores estándares de vida, entre ellos, por supuesto, la búsqueda y la conquista de su propia felicidad. Y en estos esquemas no ha sido, por supuesto, un tránsito fácil, más bien ha sido difícil, tortuoso, complicado. Y la lucha de las mujeres de esta entidad en materia política ha sido intensa, rica, y en los últimos años, por supuesto, se ha venido incrementando. La lucha por obtener primero los mecanismos de cuotas para acceder a puestos de representación popular, después para obtener la paridad en la postulación a puestos igualmente de representación, y más recientemente el tema de la lucha para erradicar la violencia política. No podemos decir que Oaxaca no sea un escenario en el que no exista precisamente una violencia en contra de las mujeres. Muchas razones pueden explicarlo, pero yo creo que incluso el propio desarrollo cultural de nuestro país y en Oaxaca en particular, nos enfrentamos a un problema que tiene que ver con expresiones culturales de una vieja raigambre de muchos años, prácticas que se dan en nuestras comunidades indígenas que de alguna u otra manera han implicado de manera histórica un trato discriminatorio a la mujer. En este escenario, por supuesto que para nosotros creo que es importantísima la participación de todos los sectores, especialmente de los organismos, los órganos encargados de la organización de las propias elecciones, pero también de los tribunales que tienen que resolver los conflictos que se dan con ese motivo. Quiero decirles que el pasado proceso electoral hubo recomendaciones, hubo dictámenes, hubo acuerdos de los órganos administrativos electorales soportados por sentencias de los tribunales en el sentido de exigirle a nuestras comunidades la apertura para que las mujeres pudieran participar en la toma de decisiones de sus asambleas comunitarias, pero también que pudieran ser incluidas en los cabildos. Esas decisiones yo creo que sirvieron de mucho. El número de mujeres que fueron incluidas en los cabildos fue muy superior a años anteriores. La participación de las mujeres en las propias asambleas creció de una manera muy importante, casi para llegar a que en la inmensa mayoría de las asambleas participaran con su posibilidad de elegir. No así, por supuesto, para ser electas es un paso que todavía está pendiente, porque no muchas mujeres forman parte de los cabildos municipales y mucho menos son presidentas municipales. Yo soy de la idea, por supuesto, respaldada por los criterios del propio tribunal y de mis compañeros magistrados, y por supuesto siguiendo los lineamientos que en sus resoluciones da la Sala Regional Jalapa y la propia Sala Superior, de que la presencia de las mujeres es indispensable para construir una democracia completa. En ese sentido estamos empeñados en que en este proceso electoral que acaba de dar inicio en el mes de septiembre, sí en el sistemas normativos internos, pero también en el sistema de partidos políticos, cuidemos de una manera escrupulosa que se respeten los derechos constitucionales de las mujeres del Estado de Oaxaca. Estoy seguro que el esfuerzo que hagamos de manera conjunta con el órgano administrativo, pero también con los partidos políticos, hará que se respete ese derecho. Y respecto de las comunidades indígenas de Oaxaca, estamos empeñados en una tarea muy importante, creo que es sustantiva, que es el hecho de tener una permanente comunicación con las autoridades actuales, pero también con la sociedad en su conjunto.
Creo que definitivamente es un tema que tiene que pasar por la capacitación, por la orientación, por el convencimiento, antes de hacerlo de una manera obligatoria a través de sentencias, que por supuesto estamos determinados a hacerlo en los casos en que sea necesario y que proceda jurídicamente hablando. Lo mismo sucede con el tema de la erradicación de la violencia política. Escuché algunas cifras que se dieron respecto de las resoluciones del Tribunal Federal sobre casos que se han planteado y que las sentencias en la mayoría de los casos han desestimado las acciones, han considerado que no son procedentes, fundamentalmente porque en el momento actual pienso, primero, se están afinando muchos criterios. Segundo, porque todavía hay cierta confusión en lo que es la violencia política genérica y la violencia política específica para el tema de mujeres. Es algo que los propios jueces, entiendo, tenemos como una tarea de ir creando los criterios. Implica incluso un trabajo muy interno de cada juzgador, ir deconstruyendo muchas prácticas, incluso cosas que considerábamos valiosas y que ahora a través del desarrollo de las ideas vemos que no lo son. Por supuesto, la reforma a la Constitución en materia de derechos humanos, esta corriente que está obligando a que todas las cosas sean públicas, que el mundo de lo privado y de lo íntimo cada vez sea menor y que todo esté sujeto al escrutinio público, todo esté sujeto a la transparencia, todo esté sujeto a ser analizado, revisado, precisamente para que la sociedad avance, para que sea más abierta, más plural. Significa que estamos inmersos todos en una lucha muy importante. Ir redefiniendo nuestro marco democrático, ir redefiniendo los roles sociales, ir eliminando paradigmas y maneras de estigmatizar a las mujeres por razones simplemente de género, por ser mujeres. Y creo que es este trabajo que está realizando la ONU, la OEA, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y por supuesto los tribunales locales que nos estamos sumando con toda determinación, será muy importante para los próximos años para construir un mejor país. Les reitero mis agradecimientos por esta visita, la bienvenida que les damos. Espero que su estancia en esta entidad sea satisfactoria, que se lleven la mejor impresión. Vamos a procurar que así sea y por supuesto que todos podamos aprovechar los conocimientos que se nos van a compartir aquí, cada uno en el ámbito de sus responsabilidades, cada una en el ámbito también de sus aspiraciones legítimas a tener una mejor participación política en la vida democrática de este país. Les agradezco mucho a la señora Marta Tagle, por supuesto también la saludo con mucho afecto. Muchas gracias, sean bienvenidas y por favor díganle a la gente en sus estados que Oaxaca es una puerta que se abre siempre de una manera hospitalaria para todos. Muchas gracias, que esté muy bien. Agradecemos sus palabras al magistrado Miguel Ángel Carballido Díaz y ahora le cedemos el uso de la palabra a Natalia Calero Sánchez, especialista en gestión de programas de ONU Mujeres México. Por favor, Natalia. Muchas gracias. ¿Se escucha? No, si no pasa el… Buscamos mujeres. ¿Qué tal? Muy buenos días. Sean todas y todos bienvenidos a este foro. Agradezco la presencia de quienes me acompañan hoy en el presidio, a la maestra Bracho y a los magistrados tanto del Tribunal Electoral del Estado como de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es un honor para ONU Mujeres estar el día de hoy aquí con ustedes. Este es el segundo foro en el que participamos
y estamos muy contentas desde esta Agencia de Naciones Unidas porque el resultado que tuvimos en el primero fue bastante bueno, esperemos que sea en este igual. Y nos da mucho gusto que se haya organizado dentro del marco de los 16 días de activismo, que como ya lo mencionaba la maestra Bracho, en el que, digamos, comienzan a partir del 25 de noviembre. Esto es una campaña que desde 2008 Naciones Unidas lanzó y se llama Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas, que empieza el 25 de noviembre y son los 16 días de activismo porque termina el 10 de diciembre, que es el Día de los Derechos Humanos. Y la idea es justamente tomar conciencia respecto de la gravedad que tiene la violencia en contra de las niñas y las mujeres y cómo eso no solo les afecta a ellas, sino cómo nos afecta a todos dentro de la sociedad. El lema de este año, y me interesaría dejarlo aquí en la mesa, es no dejes a nadie atrás, poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas. Esto también en relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en donde se hace hincapié la situación, la importancia de visibilizar a las mujeres que por algunas circunstancias se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, que no son vulnerables de por sí, sino que están en una situación de vulnerabilidad, como lo podrían ser las mujeres refugiadas, las migrantes, las que pertenecen a alguna minoría, a pueblos indígenas y a poblaciones que se han visto afectadas por conflictos y desastres naturales. Me gustaría, no quiero ocupar muchos minutos para empezar ya la parte como tal del taller y después darle la voz a quienes me acompañan en el presidium, pero sí reiterar la importancia del marco normativo internacional que tenemos y al cual desde México está obligado gracias a la reforma constitucional que, como bien lo mencionaba ya el magistrado, entró en vigor en 2011 y por el cual todos los servidores y las servidoras públicas de este país tienen que garantizar, respetar, promover y proteger los derechos humanos, tanto reconocidos en la Constitución como en los tratados internacionales de los que México es parte. Resalto la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW. A nivel regional tenemos Belém do Pará. ¿Y por qué estoy haciendo referencia a marcos de violencia? Porque justo dentro de este marco de los 16 días de activismo me gustaría hacer referencia a lo que es la violencia política. Si bien es cierto que no está tipificada en nuestro país a nivel federal, lo estaba en Oaxaca, hay una reforma, tengo entendido, de septiembre de este año, pero bueno, en términos generales aquí agradecemos además el trabajo y reconocemos el trabajo que ha hecho el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para tratar de tener una definición que nos permita comprender mejor. La voy a repetir aunque la vamos a estar escuchando, pero me parece importante para sacar 2 o 3 temas a raíz de ella. En términos generales, comprende todas aquellas acciones u omisiones, incluida la tolerancia, esto es importante, de personas que se dirigen a una mujer por ser mujer, que tienen un impacto diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente con el objeto o resultado de menoscabar o anular el reconocimiento, goce y ejercicio de sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio de un cargo público. Entonces, para que tengamos la claridad de que la violencia política no solo se ejerce en contra de las mujeres que quieren ser candidatas, sino aquellas que ya ocupan un cargo. Y esto lo sabemos todas las que están aquí y lo han hecho. Quiero resaltar una serie de datos que son a nivel internacional, que en un estudio realizado por la Unión Interparlamentaria en 39 países de 5 regiones, el 82% de parlamentarias encuestadas declararon haber experimentado alguna forma de violencia psicológica durante su mandato, 82%. Casi la mitad de las encuestadas informaron haber recibido amenazas de muerte, violaciones, agresiones o secuestro contra ellas o sus familias. Estos son datos francamente alarmantes. En México los datos, tenemos también un tema de, además de la falta de tipificación o digamos de mención dentro de la normatividad, también tenemos una necesidad, un área de oportunidad respecto de la sistematización de datos de las distintas instituciones para poder tener mayor certeza de cómo crear políticas públicas que la atiendan de mejor manera. Pero bueno, queremos dejar claro que, digamos, los únicos obstáculos, no solo la violencia política no es el único obstáculo que las mujeres enfrentan al querer ocupar un cargo público o al hacer pública su voz.
digamos, no solo la inequitativa repartición de las tareas domésticas es algo que impacta negativamente en que las mujeres puedan hacer pública su voz. Los estereotipos de género que las mujeres tenemos, que limitan los derechos de las mujeres, tales como las mujeres están hechas para el ámbito privado, somos naturalmente más dóciles, somos naturalmente mejores para criar una familia, hacen que le imponen la carga a la mujer de que se quede dentro del ámbito privado y entonces, en cuanto ella quiere salir al ámbito público, ¿qué es lo que pasa? Rompe un esquema, rompe uno de estos estereotipos en los que se sostiene el heteropatriarcado. ¿Y cuál es la reacción? Hay una violencia inmediata. De por sí la violencia la viven las mujeres, es un continuum de violencia desde todos los ámbitos, desde el privado hasta el público, pero claro, la violencia política en este caso se incrementa en la medida en que incrementa la participación política de las mujeres y entonces eso es un fenómeno que debemos también tener claro para entender cómo medirlo y cómo hacerle frente. Es importante, más allá de la violencia, me gustaría hacer referencia brevemente a 5 estrategias. Hay una guía estratégica para el empoderamiento de las mujeres que en 2014 elaboró ONU Mujeres con el objetivo de que se implementara en 3 años y que tienen que ver a nivel regional con objetivos que me parece estratégicos mencionar en este foro. Los mencioné en el foro pasado, pero me parece que es importante por el foro en el que estamos a hacerlo. Primero, la promoción de la paridad. Si bien es cierto que en México ya existe la paridad a nivel constitucional, es uno de los 8 países en el mundo en hacerlo y es un gran reconocimiento a México por ello. Todavía hay áreas de oportunidad respecto de lo que es la paridad horizontal. Y además, como se ha visto en el proceso pasado electoral, siempre hay formas, los partidos políticos generalmente encuentran formas de darle la vuelta, de intentar darle vuelta a este tema de la paridad y bueno, ahí es muy importante también, primero, que las mujeres conozcan cómo justamente se da la paridad, cosa que no es sencilla o es evidente para todos respecto de las fórmulas y este tipo de cosas. Y en segundo lugar, cuáles son las herramientas con las que cuentan para, en caso de que no se cumpla con ello, hacerlo, ir a las instancias que corresponden. El segundo objetivo de esta estrategia es integrar la perspectiva de género en políticas. No hemos, al parecer, entendido qué es eso de la perspectiva de género, exactamente qué es, ¿no? Uno cree, muchas personas no se han familiarizado con este término. No es el caso, entiendo, afortunadamente, de los tribunales, sobre todo a nivel electoral, que son los que más han impulsado los derechos de las mujeres en nuestro país, pero esta idea de que las políticas impactan de manera diferenciada en las personas no se entiende como en la perspectiva de género. Entonces es muy importante tenerlo en consideración. Y ahorita les digo, el tercer punto es fortalecer el liderazgo de las mujeres. Y esto no es solo en las candidaturas y no es solo en el poder legislativo. El liderazgo y la participación política de la mujer no se reduce al poder legislativo. En un diagnóstico que acabamos de sacar en ONU Mujeres en octubre pasado, que se llama TENEA, que es un programa a nivel regional, que la idea es la creación de un índice de paridad en el que se mide la participación política de la mujer, en este caso, de las mujeres, en este caso en México. Se determinó, por ejemplo, que uno de los ámbitos en los que la participación política de la mujer es de las más bajas es el poder ejecutivo. Digamos, cuando nosotros vamos a cualquier instancia pública, las mujeres sí están, pero ocupan los niveles más bajos. Y eso sucede, bueno, también en el Poder Judicial. Cuando nosotros revisamos, y ahí viene en el estudio está justamente en la información que se les va a dar, la tienen en sus carpetas, en sus bolsas, pero cuando nosotros revisamos las integrantes del Poder Judicial, tanto locales como federales, las mujeres están siempre en puestos más bajos, siempre hay un techo de cristal, justamente porque además las mujeres tienen que seguir por estos estereotipos, con además de las cargas de trabajo, las cargas del cuidado de la familia, de la administración del hogar, del cuidado de personas, tanto niñas, niños y adolescentes, como de personas mayores.
Entonces es importante entender esta idea de ampliar la idea del liderazgo. El cuarto, y ya con esto voy cerrando, objetivo es el de promover partidos políticos que favorezcan la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Atenea, también, como podrán ustedes ver, señala que uno de los ámbitos en los que también esta participación de las mujeres es menor es en los partidos políticos, porque si bien es cierto que las militantes son gran parte, representan más del 50% y además son las que más votan más que los hombres, el problema es que no acceden a los cargos directivos o las unidades de género dentro de los partidos no intervienen en la decisión de las candidaturas. Entonces, el peso que se le da a este tema no es tampoco el mayor. Y el quinto y el último es combatir la discriminación, los estereotipos sexistas y la violencia política. Y eso es una tarea de todas y de todos los días de nuestra vida. Desde ONU Mujeres les hacemos un llamado para que se unan a esta campaña de unirse contra la violencia, de toda evidencia, no solo en noviembre, pero que hagamos cada vez más visible lo que es la violencia. Muchas veces las mujeres no nos damos cuenta de que estamos en una situación de violencia, en primer lugar por la normalización que tiene la violencia en contra nuestra en los distintos ámbitos, y en segundo lugar, porque muchas veces a las víctimas se les culpabiliza. Entonces, esta idea de, pues ella no se quiso salir de la violencia porque es tonta, porque quiso que la violentaran, es una idea muy peligrosa que permea en la sociedad, y es muy peligrosa porque no permite romper el vínculo de la violencia y que se puedan ejercer los derechos plenamente, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Les agradezco mucho, voy a estar con ustedes el día de hoy y el día de mañana trabajando, creando redes. Este es uno de los objetivos principales de este foro, que además de crear capacidades y herramientas que muchas de ustedes ya tienen, conocer nuestros derechos, saber qué podemos hacer cuando estos no son respetados. También es muy importante que hagamos redes. Esto en general es a veces hasta mal visto, porque en general dicen, ¿no? En los hombres está bien la idea de un mentoraje, pero en las de las mujeres está mal visto. Nos tenemos que apoyar, nos apoyamos entre mujeres, apoyemos a las mujeres más jóvenes, apoyemos a las mujeres que por alguna situación están pasando alguna situación de vulnerabilidad, apoyémonos entre todas para que la participación política de la mujer sea cada vez más sólida y sea una realidad cada vez más evidente en este país, en la región y en el mundo entero. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Natalia Calero, especialista de ONU Mujeres, por sus palabras. Y antes de dar el paso a la última intervención, quiero agradecer aquí la presencia de una aliada que es la consejera del Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Oaxaca, Rita Bell. Gracias por su presencia. Y bueno, para hacer el mensaje de inauguración, le doy la palabra al magistrado Enrique Figueroa Ávila, magistrado de la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Magistrado, por favor. Muchas gracias, querida Marta Tagle. Es un honor volverte a encontrar en estos foros. Saludo con profundo respeto a mi compañero magistrado, don Juan Manuel Sánchez Macías, al señor magistrado presidente, don Miguel Ángel Carballido Díaz, a Natalia Calero de ONU Mujeres, a mi queridísima Adriana Bracho, poderosísima aliada en Sala Superior con la magistrada Mónica Soto, a la consejera Rita, qué gusto saludarte. Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, quiero agradecer el honor que me dispensa la magistrada presidenta Yanín Otálora Malasis, la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, el magistrado Adín de León, que por motivos de una comisión oficial les envía un saludo afectuoso, pero eso me da el honor de dirigirme a ustedes en esta ocasión. En este evento creo que es importante recordar en primer lugar que ya lo mencionaba Natalia, el 25 de noviembre de 1960 las hermanas Mirabal fueron ordenadas a asesinar por el entonces dictador
Leónidas Trujillo en República Dominicana, porque acudían a visitar a sus maridos que eran presos políticos del régimen y fueron ordenadas a asesinar. En 1999, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, recordando esta fecha, determina instituir el Día Internacional contra la violencia política contra las mujeres. Creo que es muy importante siempre recordar estos eventos y saber por qué el 25 de noviembre es una fecha que ha marcado la historia de la humanidad. Y precisamente en esa lógica, permítame recordar algunas anécdotas con ustedes muy rápidamente que dan cuenta precisamente de este proceso evolutivo. En el año de 2002 yo tenía la fortuna de ser secretario de estudio y cuenta del maestro Rodolfo Terraza Salgado, ahora visitador del Tribunal Electoral, y en aquel año nos cuestionábamos en el tema de cuotas de género, si no se cumplían las cuotas de género, si era constitucional o no imponer como sanción el no registro de las planillas si no cumplían la cuota de género. Hace 15 años estábamos cuestionándonos en el Tribunal Electoral del Distrito Federal esta situación. Con el paso de los años, cuando tengo la oportunidad de sumarme al equipo de trabajo de doña María del Carmen Alanís Figueroa en Sala Superior, en los años 2009, 2010, a propuesta del señor magistrado, del entonces magistrado Salvador Olimpo Navagomar, surge la idea de la cremallera, es decir, la posibilidad de que las fórmulas se fueran intercalando entre hombres y mujeres con la idea de ir caminando hacia una paridad. Luego una famosísima sentencia del expediente sub-JDC 12.624/2011 del entonces magistrado de la Sala Superior, don José Alejandro Luna Ramos, fue la que determinó que las fórmulas tienen que conformarse mujer-mujer, y en su caso hombre-mujer, con la idea de evitar los famosísimos casos de las Juanitas. Entonces, como ustedes pueden ir observando, el proceso jurisprudencial que va caminando en la ruta de la paridad es un proceso que en 15 años nos ha llevado ya a este momento paradigmático, que afortunadamente está siendo encabezado por nuestra presidenta, la magistrada Yanino Talora Malasis, la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, tenemos otra poderosísima aliada en la señora ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, la señora ministra Norma Piña, y les queremos decir que en la sala regional Jalapa, mis compañeros magistrados, también en el Tribunal Electoral de Oaxaca, encuentran ustedes poderosos aliados para efecto de lograr la construcción de una democracia paritaria sin violencia política contra las mujeres. También les quiero decir que la magistratura nos estamos capacitando. El 23 y 24 de noviembre, porque ahí Adrianita estuvo verificando que yo asistiera a todos los talleres, también la magistratura nos estuvimos preparando, nos estuvimos capacitando, desarrollando talleres, acudimos a la presentación de la segunda edición o de la edición 2017 del protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres por razón de género, es decir, como pueden ustedes observar, es una estrategia integral. Y qué mejor que este foro regional que se está desarrollando en esta bellísima capital del estado de Oaxaca, que siempre es un orgullo, y como ya lo dijo el magistrado presidente, venir a Oaxaca la verdad es un privilegio en todos los sentidos y sobre todo tener la oportunidad de atacar un estado en donde el tema de violencia política y de paridad es prioritario para el proceso electoral 2017-2018. Por eso yo siempre felicito a las señoras magistradas de la Sala Superior del Tribunal Electoral que con esa sensibilidad han visto en el estado de Oaxaca un punto vertebral para que este foro regional venga a realizarse precisamente en estas maravillosas fechas de 30 de noviembre y 1 de diciembre. Es una forma magnífica de darle a las mujeres, a las líderes y futuras representantes populares del estado de Oaxaca herramientas para que tengan todas las posibilidades de poder tener una auténtica participación política en la integración de los ayuntamientos del Congreso del Estado y, por supuesto, recordemos que se va a renovar la Cámara de Diputados y el Senado de la República. Por supuesto, es importante recordar que también todo esto se construye también a partir de que estaremos
dándole seguimiento a todo nuestro bloque de convencionalidad y constitucionalidad que ya recordaba Natalia Calero, y por supuesto que hay un importante grupo de protocolos que están todo el tiempo rigiendo la actuación jurisdiccional de los tribunales, el protocolo para atender, para juzgar con perspectiva de género, el protocolo para juzgar con perspectiva intercultural y este protocolo al que ya me he mencionado y sobre todo el nuevo protocolo que se está perfilando y que está atacando las especificidades del estado de Oaxaca. Entonces, yo me siento profundamente honrado de tener la oportunidad de dirigirme a ustedes en esta ocasión y para ya no retrasar más los trabajos de estos talleres, yo les pediría atenta y respetuosamente a todas y a todos que nos pongamos de pie para proceder a la inauguración. Siendo prácticamente las 10 de la mañana del 30 de noviembre, declaro formalmente inaugurados los trabajos del Foro Regional con sede en la ciudad de Oaxaca, de Juárez, Oaxaca, para el fortalecimiento de las capacidades para la formación de liderazgos femeninos hacia la construcción de una democracia paritaria y libre de violencia, y espero que estos foros arrojen todos los resultados positivos y todas las expectativas que en ellos se han sembrado, que en ellos se han concentrado para que en el proceso electoral 2017 y 2018, y ese sea el punto de arranque, fructifiquen positivamente para nuestro país. Muchas felicidades a todos y a todos. Agradecemos a todos quienes nos han acompañado en esta mesa inaugural y vamos a proceder inmediatamente a la presentación del protocolo en modelo de la ciudad de Oaxaca y agradecemos mucho a quienes nos han acompañado en esta inauguración. A todas les pedimos permanezcan en su lugar para que nos acompañe Alejandro.